Muy, pero muy buenos días, familia. Sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, tu devocional, un nuevo despertar. Durante sus 3 años de ministerio, el Señor se hizo acompañar de algunas personas a quienes permitió que estuvieran cerca de Él. Especialmente podemos hablar de sus 12 discípulos a los cuales Él llamó y envió a seguir predicando su mensaje por toda la tierra. Uno de esos discípulos fue Pedro, de quien se habla en las Sagradas Escrituras como una persona completamente impulsiva, pero que al final de todo se convirtió en una persona muy especial en la construcción de la obra de Dios. ¿Quién era Pedro? Pedro fue un pescador de profesión de la ciudad de Bethsaida. Su padre se llamaba Jonás y su hermano se llamaba Andrés, quien también fue discípulo de Jesucristo. Pedro se dice que vivía en Cafarnaúm con su suegra. En Mateo 4 vemos ese primer contacto que Jesús tiene con Simón y su hermano. El nombre Pedro viene de la palabra griega que significa piedra y el nombre Cefa proviene del arameo que también significa piedra. Ellos fueron los primeros discípulos a los cuales Jesús llamó y los encontró pescando, haciendo y cumpliendo su profesión. No hay duda de que ellos eran muy buenos pescadores, pues se habían dedicado toda su vida a la pesca. Dice la palabra que cuando Jesucristo los llama, ellos dejaron inmediatamente sus redes. Pero eso no impidió que siguieran al Señor, quien era conocido hasta ese momento como Jesús el carpintero, el hijo de María y de José. Ellos siguieron a Cristo sin dudarlo y sin pensarlo mucho, no sabiendo aún que Él era el Hijo de Dios. Desde ese momento, Pedro dejó las redes para ser llamado pescador de hombre, como Jesús lo afirma en Mateo 4. Desde ese momento se convirtieron en seguidores de Cristo y lo acompañaron por todas partes. Durante el ministerio de nuestro Señor, Pedro vivió un sinnúmero de situaciones, ¿no? Junto con Jesús, destacándose dentro de eso su carácter completamente impulsivo ante cada situación. Pero en cada una de esas situaciones podemos aprender mucho en nuestra relación con Dios. Vemos que Pedro era un allegado de Cristo, porque fue uno de los que estuvo en varios pasajes en los cuales fueron testigos de milagros y maravillas que solo Jesús realizó. En algunas ocasiones con otro de los discípulos más cercanos al Señor. Dentro de eso podemos ver el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Vemos también en la transfiguración. En la resurrección de Jairo vemos que solamente le permitió a 3 apóstoles que entraran en la habitación junto con los padres de la niña, y dentro de eso se demuestra que Pedro era muy cercano. En la transfiguración se lleva a esto, Jesucristo se lleva a estos 3 mismos apóstoles para orar con ellos y delante de ellos se termina transfigurando. Pero también vemos una característica, esa impetuosidad. En varias ocasiones encontramos a Pedro actuando de una forma precipitada y hablando rápidamente sin pensar las cosas. Primeramente vemos cuando Pedro camina sobre las aguas. En esa ocasión, Pedro primero habla y después piensa lo que dice. Pedro se muestra fácil para hablar y le pide al Señor que vaya a él y camine sobre las aguas al igual que Jesús. El Señor le dice, ven y camina, pero en medio del camino se da cuenta de lo que está pasando y termina hundiéndose. Sin embargo, a pesar de estas características, Dios le da grandes bendiciones. También lo vemos en esa impetuosidad cuando hiere al siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesucristo estaba por ser llevado a la cárcel, Pedro saca una espada y le corta la oreja a este siervo, pensando que de esta manera estaba defendiendo a Jesús. Jesús, en cambio, se mostraba muy paciente con él y al igual que en esta ocasión, se propone en corregir a Pedro. También vemos esa impetuosidad cuando él se jacta que seguirá a Cristo hasta el final. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro le dice a Jesús que lo seguirá hasta el final. Pero el Señor le dice claramente que lo negará 3 veces. A pesar de las palabras de Jesús, él seguía insistiendo en que moriría con el Señor.
Poco después se cumplieron las palabras de Cristo y Pedro terminó negándolo 3 veces. Pero vemos dentro de todo esto una característica, la confesión de Pedro. En Mateo 16:16, cuando Cristo les pregunta a sus apóstoles quién era él para ellos, él le contesta, respondiendo Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dentro de esa forma precipitada de hacer las cosas, tuvo este gran acierto Pedro. En esta confesión que hace delante de Jesús, reconociéndolo como el Señor, inmediatamente Jesús le da una bienaventuranza por haber recibido esa revelación de parte de Dios. Y dentro de eso vemos su vida posterior a la muerte y resurrección de Jesús. Poco queda de ese personaje impetuoso después que el Espíritu Santo sobreviene a la iglesia. Este hombre tosco para hablar se convirtió en una persona completamente diferente, un siervo fiel y un pilar fundamental de la creciente iglesia del Señor. Dentro de eso vemos esos discursos poderosos cuando llega el día del Pentecostés. Iglesia reunida y de repente vino el Espíritu Santo y al escuchar ese estruendo, la gente se agolpó comenzándose a reunir. Entonces Pedro tomó la palabra y empezó a predicar a aquella multitud y nos dice las Sagradas Escrituras que después de ese discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas al cristianismo. Poco tiempo después de ese discurso, Pedro y Juan realizan un milagro a un paralítico. Una multitud se vuelve a agolpar después de este milagro y Pedro da un segundo discurso ante la multitud. Y en esa ocasión se dice en la palabra que terminaron convirtiéndose 5,000 personas. A pesar de haber negado al Señor 3 veces durante su arresto y juicio, lo encontramos a Pedro gozándose en la persecución. En Hechos 5 vemos que los arrestos, amenazas y azotes no le impiden a él ser un testigo fiel de Jesús, ni que dejara de predicar la palabra a toda criatura. Este discípulo que aún usaba las espadas, ahora estaba utilizando la palabra que era dada por Dios para hablar a los demás, para defenderse ante las autoridades y a los religiosos de aquella época. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, les termina dando fortaleza, las palabras y el convencimiento para hacer crecer la iglesia del Señor y que para que las personas crean en Él. Jesús mismo les había dicho que cuando fueran perseguidos, no se preocuparan por lo que habrían de decir, pues Dios mismo pondría las palabras en su boca para defenderse. Pedro predica principalmente a su pueblo, pero poco a poco fue abriendo esa bendición para que se extendiera también a otros pueblos, a los pueblos gentiles. Cuando fue predicado, fue en la predicación a los samaritanos por medio de Felipe. Después fue enviado Pedro y Juan para que orara y para que ese pueblo recibiese el Espíritu Santo y así sucedió. Finalmente, vemos en Hechos 10 cómo Pedro también predica a los gentiles y sobre ellos viene el Espíritu Santo abriendo así la puerta para predicar el mensaje al mundo gentil y no solamente al pueblo de Israel. También tuvo una importante intervención en el concilio de Jerusalén, permitiendo así la predicación libre a los gentiles. Sin embargo, aún tenía Pedro algunas actitudes que no eran correctas, como las que menciona Pablo en Gálatas 2. Aquí se muestra al apóstol Pedro comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron algunos judíos, ya no comían con ellos. A pesar de todo, Pedro escribió algunos escritos inspirados por Dios que han venido a conformar el canon bíblico. 2 cartas que fueron escritas para la iglesia de Jesucristo y que realizó también importantes viajes predicando el mensaje del Señor. Familia, con esto queremos decir, Dios está buscando personas trabajadoras para su obra,
vemos en el llamado a sus discípulos cómo los encuentra a ellos. Los encuentra trabajando. Cada uno de ellos también dice que tenía un carácter diferente. Y en el caso podemos verlo de Pablo, que también era impulsivo en su hablar. Pero Jesús tuvo paciencia también con él y le corregía para que se convirtiera en el líder de la iglesia que posteriormente él fue. Después de haber recibido el Espíritu Santo, Pedro se convirtió en aquella persona valiente que sabía lo que debía hacer y decir, gracias a la guianza del Espíritu Santo. Aunque después tuvo sus actitudes, ¿no? Que las iba mejorando, sin embargo, fue una persona completamente humilde ante los ojos de Dios, reconociendo que Dios no hace acepción de personas, comprendiendo que Pedro venía de una tradición en la cual no se le permitía tener relación con otras naciones. Pedro terminó predicando al mundo la verdad de Jesús. Podemos leer en sus escritos, de cómo él incitaba, a la iglesia a ser ejemplo de buena conducta y de buscar fortalecer la fe de los creyentes. No hay duda, familia, que este personaje, que Pedro, no puede pasar desapercibido dentro de nuestros estudios bíblicos. En muchas ocasiones Jesús se dirige a Pedro para solventar alguna duda sobre alguna parábola o palabra. Pedro era esa persona que tal vez le era difícil comprender alguna cosa, pero no se quedaba callado, sino que preguntaba al maestro para tener completamente claro el mensaje. De un pescador pasó a convertirse en uno de los líderes de ese movimiento que empezó en una ciudad y pasó a influir a todo el mundo entero. Amén. Bueno, familia, terminamos en este tiempo, terminamos orándole al Señor, viendo a través de este estudio, a través de este devocional acerca de este personaje en el cual podemos también ver muchas de esas actitudes en medio de nosotros. Quizás también seamos en muchas ocasiones impulsivos, pero de todo eso también el Señor tiene paciencia y también está trabajando en medio de nosotros. Aprendamos también de Pedro, cómo cuando él recibe el Espíritu Santo del Señor, él termina siendo una persona valiente, una persona esforzada, una persona que ya no actuaba sin pensar, sino que dejaba primeramente que sea Dios hablándole para él poder cumplir la obra y hacerla como Dios nos manda hacer y como se la mandaba hacer a él. Damos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra que nos dice mucho, que nos habla de lo que es el Señor con nosotros. Ver que a través de la vida de Pedro también podemos asemejarnos mucho. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias, amado Señor, por todo lo que tú nos permites hacer, bendito Padre. Gracias porque aprendemos a través de la historia, a través de este mensaje, a través de ver de quién, cómo era Pedro, podemos también tomar mucho de lo que nos está pasando hoy a nosotros. Cuando tenemos muchas preguntas, que seamos verdaderamente como este personaje, que una de las características que vemos a pesar de toda su impetuosidad e impulsividad, vemos también que era una persona humilde, una persona que no buscaba llenarse o jactarse, sino más bien aprender, estar cerca del Señor y que seamos así con esta característica, con estas cualidades de este valioso apóstol. Un apóstol que termina liderando, siendo parte de este movimiento que hoy estamos viviendo, que hoy podemos sentir, Señor, te damos gracias. Que en cada uno de nosotros ese Pedro que haya, no se quede callado, que no claudique, pero siempre con ese amor que tú pones en medio de nosotros, Señor. Gracias, bendito Padre, por este mensaje. Gracias por lo que tú traes a través de estas personas que también nos dice la Biblia, de cómo ellos eran y cómo al conocer al Señor comienza a haber una transformación y que eso tú también quieres aplicar en medio de nosotros. No nos quieres dejar igual de como nos encontraste, sino que hay una verdadera transformación en medio de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Gracias. Y quedamos agradecidos y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda hoy y siempre sobre tu vida. Un abrazo, familia. Amén. Dios te bendiga.